Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de oración. Gracias a nuestro buen Dios que nos ha permitido también en este día poder estar reunidos juntos en este mismo sentir. Gracias a nuestro buen Dios que, como dice la Escritura, Él pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer para que se cumpla con su buena voluntad. Y amados, ya son aproximadamente 204 días. Bueno, según nuestros días de oración, desde que iniciamos esto, llevamos 204 días orando continuamente al Señor, poniendo delante de Él todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Aunque si bien es cierto, desde el 15 de marzo, que se estableció el estado de excepción y por ende la emergencia sanitaria en nuestro país, ya llevaríamos, si tomamos como referencia el 15 de marzo, llevaríamos a este momento ya 208 días en donde hemos podido ver la misericordia, la fidelidad, la provisión de nuestro buen Dios. Así que toda la gloria, toda la honra para Él. También supongo que algunos de ustedes ya están también congregándose en las instalaciones físicas de la iglesia. Ese es un motivo de gran alegría. Personalmente, nosotros acá en Puerto Viejo, el Templo Metropolitano Alianza, lo iniciamos el primer domingo de este mes de octubre. Y este mes de octubre es muy especial, no solamente en el sentido de Occidente, sino también de Oriente. ¿Por qué? Porque en Oriente el pueblo judío celebra en este mes de octubre, que para ellos es el mes de Tisri, el séptimo mes del año en el calendario hebreo. Y sabrá usted que en este mes de Tisri hay 4 fiestas o 3 fiestas, y termina con una asamblea solemne muy importantes dentro de la ley de Moisés, como son la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, y también el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, la mayoría de historiadores establecen que muy posiblemente es en esta fecha donde el Señor Jesucristo realmente nació. Así que es muy importante, no solamente hablando de Oriente, sino también que en Occidente es en el mes de octubre en donde se va a establecer la reforma, aquel evento histórico que fue marcado, llamémoslo así, porque la reforma no empieza con Martín Lutero. La reforma ya venía desde mucho más atrás, con John Huss, Wycliffe, entre otros, que ya estaban en esto de propagar el mensaje de las Escrituras. Si bien es cierto, Martín Lutero va a ser muy relevante por el desafío que hizo a la iglesia en ese momento, a la iglesia estatal, llamémoslo así, y oponerla, descubrirla, desnudarla, algo así como lo hizo el Señor Jesús con los fariseos, exhibiendo esas 95 tesis y clavándolas allí en la puerta de la catedral de Wittenberg, estableciendo ahí un corte tan fundamental para que la gente vuelva a la Escritura y no a las fábulas y tantos dogmas que se habían establecido hasta ese momento de parte de la iglesia estatal. Y ese evento marcó la historia, pues a partir de allí van a darse una serie de movimientos y situaciones que definitivamente van a propagar no solamente el mensaje, sino la palabra de Dios, para que todos tengan acceso a ella. Y qué bendición, amados, que nosotros tengamos hoy la palabra de Dios a nuestro acceso en nuestro propio idioma. Así que mire usted, es un mes especial, tanto para los, digámoslo así, para estos dos grandes grupos. No hablemos de pueblo, porque Dios tiene un solo pueblo,
que está constituido por judíos, por griegos, como dice Pablo, por los gentiles, etc. Un solo pueblo. Dios ha hecho un solo pueblo y nos regocijamos porque Él ha tenido misericordia y Él trajo el mensaje de salvación a nosotros. Así que es un mes muy especial. Dábamos gracias a Dios el día domingo en la iglesia donde el Señor nos ha permitido nacer, crecer y servir, por darnos ese privilegio. Y seguramente ustedes ya iniciaron mucho más antes, algunos también sé, muchas iglesias iniciaron también este mes de octubre. En fin, amados, hay que dar gracias a nuestro buen Dios por su fidelidad, por su provisión. Y de hecho esa va a ser nuestro primer tiempo de oración, un tiempo de gratitud por la providencia de Dios, que en medio de toda esta crisis que hemos vivido y que constantemente hemos venido diciendo, no solamente hablamos de la crisis por motivo de la pandemia, sino que todo lo que se generó y lo que se está generando alrededor de la pandemia, como son la falta de puestos de trabajo, hablamos de esta corrupción gubernamental, social, religiosa, en fin, toda esta situación que hemos vivido, toda esta crisis generada alrededor de la pandemia. No obstante, usted y yo hemos podido gozar de la gracia, el favor, el sostenimiento continuo de nuestro Dios integralmente. Porque si usted y yo hemos sido perseverantes hasta el día de hoy, es porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla con su buena voluntad. Es Él el que nos ha sostenido, amados. Es a Él, por tanto, que debemos darle gratitud y toda gloria, honra, honor y alabanza. Así que Dios, bendito sea nuestro Dios. A Él solo adoraremos, a Él solo serviremos, ante Él solo nos postraremos y a Él solo proclamaremos y de esa manera glorificaremos su santo nombre. Quiero invitarles en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses, la iglesia Colosa. Vamos a leer capítulo 1 de Colosenses en esta mañana. Dice la palabra así: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes lo escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin manchas e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro, según el plan de Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Siempre las cartas, amados, las cartas pastorales son una inmensa bendición y están llenas de conceptos, de principios que nos ayudan a nosotros a encaminarnos, pero también aquí están reveladas las riquezas, como menciona Pablo, las riquezas espirituales. Está revelado el misterio del Evangelio. Cuando usted encuentra en las Escrituras la palabra misterio, tiene que ver con algo que el hombre no puede llegar a descubrirlo sin que Dios se lo revele. Y Dios, como dice el apóstol Pablo, había revelado había revelado este misterio, el misterio del Evangelio, el misterio de este un solo pueblo, el misterio de la cruz. Y Pablo empieza la carta diciendo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, sean con ustedes. Es algo característico del apóstol Pablo y no es simplemente por poner. Hemos nosotros de tener en cuenta que lo que necesitamos para conducirnos en la vida es gracia y paz. ¿Por qué? Porque siempre en nuestro caminar como creyentes, como hombres y mujeres que pertenecemos a Dios, como hijos de Dios, a mí más que la expresión creyente, por lo menos en este tiempo, me gusta usar la expresión hijos de Dios. Porque hijo de Dios habla de identidad. Creyente, la mayoría del mundo se considera creyente. ¿En qué? No sabemos, pero al final de cuentas son creyentes. Me gusta hablar de hijos de Dios o de hombres y mujeres que siguen su voluntad. Y hemos de tener en cuenta que nosotros para conducirnos en este mundo necesitamos gracia. ¿Por qué? Porque la gracia, desde su concepto mismo que nos dice algo inmerecido, es la que nos puede a nosotros fortalecer para en toda circunstancia, en todo momento, saber que Dios nos ama incondicionalmente, que Él ya nos ha salvado, que su gracia está permanentemente presente en nuestra vida, y eso nos puede a nosotros animar, fortalecer en medio de cualquier vicisitud. De hecho, es la que nos mueve también a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, pues sabemos que su gracia es toda suficiente para con nosotros.
Y también necesitamos paz. Amados, este tiempo que hemos vivido y los tiempos que tendremos que vivir más adelante, hemos de recordar que en todo este tiempo Dios ha sido fiel. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos ha sostenido. Pues necesitamos paz para los momentos de dificultad. Necesitamos paz, esa paz de Dios, que no depende de las circunstancias, sino que depende de la promesa, de la persona y del poder de Dios para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Por eso Pablo empieza diciéndole a los creyentes de Colosas: gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Y una de las cosas que quiero compartir acá es específicamente lo que dice el verso 4. Hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Si la gracia y la paz son lo que nos ayuda a nosotros a caminar, la fe y el amor es lo que nos identifica como esos hijos de Dios. Dice Pablo que la fe de ustedes en Cristo, hemos recibido noticias de la fe de ustedes. ¿Y qué noticias había recibido? Pues la manera como ellos se desenvolvían, la manera como de ellos vivían el Evangelio, dice el verso 10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues la conducta, la vida, la manera como ellos desempeñaban sus respectivos roles, era la manifestación de la fe en Cristo Jesús. Mire el verso 23, el verso 22, verso 23, perdón, dice: siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Miren, cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio. Y el propósito de Pablo siempre era que las personas no solo escucharan el mensaje y lo recibieran, sino que vivieran o sean coherentes, competentes, conforme al llamado del mensaje. Y él mismo lo dice, cuál es el propósito por el cual vive y hace lo que hace. Dice ahí el verso 28, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin, aquí está el propósito, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin, miren, trabajo, lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Es importante tener en cuenta esto, amados. La fe no es simplemente decir yo tengo fe, sino que la fe se ve evidenciada en la vida, en la conducta, en la manera como desarrollamos nuestros roles, en la manera como somos como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como parte de esta sociedad, cómo somos como ecuatorianos y cómo somos como ciudadanos del mundo. Cuando hablo del mundo me refiero a esta esfera terrenal. Y por supuesto, cómo nos conducimos como esos ciudadanos del reino de los cielos, que es donde está basada nuestra identidad. Y lo segundo, Pablo dice, y del amor que tienen por todos los santos. El amor es lo que también nos identifica. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Y por qué? ¿Por qué esto de la fe, el amor? ¿Qué es lo que mueve al creyente? ¿Cuál es la motivación que tiene el Hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios? Dice el verso 5, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido que esto es por el Evangelio, que es la palabra de verdad. A
causa de la esperanza que está en los cielos, que les está reservada. Esa es la motivación nuestra. Nosotros, amados, no vivimos la vida que vivimos y nos comportamos como nos comportamos para que la gente nos aplauda. Nosotros vivimos de esa manera por dos cosas. La primera, como dijo el Señor Jesús, es para que las personas, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y la segunda es porque hay una esperanza, la esperanza que nos ha sido reservada. Yo suelo decir esto, que el mayor sufrimiento en la vida, vale la pena, así sea, por un segundo de tiempo frente al Señor. Amados, no me importa si yo tengo que vivir 60 años. Jesucristo me salvó a mí cuando yo tenía 22 años de edad. Es decir, que 38 años, digamos que a los 60 años tenga que partir. 38 años, con todo y las vicisitudes y las cosas que pudiera haber atravesado o que atravesaré. No importa todos esos 38 años, así sea que yo esté con el Señor una milésima de segundo de tiempo, eso valdría la pena. Le aseguro, valdría la pena. Y le estoy diciendo esto para que se dé cuenta que no es que vamos a estar una milésima de segundo junto a Él, no obstante valdría todo el sufrimiento que tengamos en este mundo, no importa cuánto tiempo. La eternidad no tiene tiempo, estaremos con Él para siempre. Por tanto, amados, que nuestra motivación para vivir, para actuar, para andar, sea, como dice Pablo, de la esperanza que está en nosotros por el Evangelio, que es la palabra de verdad. No importa cuánto tengamos que sufrir o padecer. Recuerde que también en el padecimiento, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No podemos huir de eso. Ajit Fernando, pastor de la India, él tiene un libro que se llama Gozo del Sufrimiento, y él habla de que nosotros nos movemos en este mundo en medio de esas dos experiencias. Hay momentos de gozo, pero también hay momentos de sufrimiento, y ambos los usa Dios para ayudarnos a madurar y a crecer. Y todo eso vale la pena por la esperanza que nos ha sido reservada. Que su vida y todo lo que usted haga tenga esta motivación, no otra. No es el temor de que vayamos a ir al infierno, pues ya hemos sido salvados. Aquí dice la gracia y la paz que Él nos ha dado, que nos ha mostrado por el Evangelio. Aquí vivir con temor de esas cosas, tampoco por la gloria, la vanagloria humana, sino para la gloria de Dios y motivado por la esperanza que nos ha sido reservada en los cielos. Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Por eso se nos invita a nosotros a poner la mira en las cosas de arriba, que va a decir Pablo eso en el capítulo 3. Amados, que de esta manera, entonces, con estas palabras que dice el apóstol, reconforten su corazón y el mío para vivir en esta certeza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos, Señor, agradecerte, y hay mucho por qué agradecerte, pero primeramente por tu palabra que es la que purifica, tu palabra que nos renueva, tu palabra que nos convence, tu palabra que nos permite conocerte a ti cada día más. Gracias porque tú nos has dado tu palabra, y es en esa bendita palabra que nos redarguye, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es en esa palabra que nos muestra tus promesas, en la cual nosotros confiamos y estamos firmemente arraigados. Y por eso te pedimos también que tú nos ayudes cada día a crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor,
Te agradecemos porque hace más de 500 años se produjo un evento histórico para que las personas tuviesen acceso a tu palabra. Sí, Señor, mostrando una vez más de esa manera que el deseo de tu corazón es que los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es imposible llegar al conocimiento de la verdad si no tenemos tu palabra. Gracias por dárnosla, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia, tu amor inmerecido, mostrado y manifestado no solamente en tu provisión, sino en la más grande provisión. Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz para nuestra redención y reconciliación. Gracias, Padre, por habernos salvado. Y juntamente con Cristo nos has dado todos los tesoros. Toda la vida del cielo está a nuestro acceso, Señor. Nos has dado tu Santo Espíritu y nos haces un llamado a llenarnos para vivir vidas que reflejen esa nueva identidad, como Pablo mismo dice en el capítulo 3, renovándonos en el nuevo hombre, revestidos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, Señor. Que nuestra conducta, nuestra vida, siempre glorifique tu nombre a causa de la esperanza que tú nos has dado, tal y como lo hemos leído en tu palabra. Señor, también queremos en este tiempo agradecerte por la provisión tuya en medio de toda esta crisis que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo, ya con otros efectos. Señor, queremos agradecerte por el cuidado, por la provisión. Gracias, Señor, por los médicos que tristemente, Señor, no son estimados, no son valorados. Y no me refiero, Padre, a hacerles una calle de honor cuando mueren y pasan sus cuerpos, o a darles aplausos. Me refiero, Señor, a ser reconocidos porque el obrero es digno de su salario y reconocidos doblemente porque lo han hecho a tiempo y fuera de tiempo, cumpliendo así con su vocación. Señor, gracias por el personal médico, gracias por las enfermeras, gracias por las personas que se ocupaban de la limpieza, de la asepsia. Gracias, Señor, por los que estaban a cargo, los que siguen a cargo de la situación administrativa. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por todos aquellos que estuvieron involucrados en las cadenas de alimentación, porque nunca faltó. Señor, gracias porque tú hiciste producir la tierra para que haya alimento, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú moviste el corazón de tantos y cuantos durante este tiempo para sostener a los más vulnerables. Gracias, Señor, porque la crisis no fue mayor a tu fidelidad y ninguna crisis será mayor a tu fidelidad, a tu provisión. Gracias, Señor, por tu gracia y favor que nos ha sostenido, aun cuando veíamos tanta muerte y veíamos partir a nuestros amigos, a nuestros familiares, Señor. Y si hoy podemos estar parados, es simplemente por el poder tuyo, Padre bendito. Te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti, Señor, todo el reconocimiento. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por toda tu provisión y tu fidelidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. A Él sea la gloria, amados. En este segundo tiempo de oración, el primer tiempo era agradecer al Señor por toda su bondad, ya lo hemos hecho. Vamos a orar por el territorio ecuatoriano y la exportación de sus diversos productos. Que el Señor continúe haciendo crecer el fruto necesario para sustentar las familias del país
y que se pueda ir restableciendo de a poco nuestra economía. Amados, usted sabe que uno de los sectores que creció grandemente durante este tiempo fue el sector del cacao y sus derivados. Así que eso ayudó mucho, un fenómeno bastante interesante, porque el camarón, que era otro de los productos que ayudaba mucho a los recursos del país, bajó. Pero subió el cacao, bajó camarón, bajó el de rosas, pero subió mucho, considerablemente el cacao. Yo vi una noticia al respecto, me pareció bastante interesante. La tierra. Y amado, si usted tiene una finquita, si usted tiene, qué sé yo, algún lugar que todavía de tierra que no lo ha hecho producir, es la oportunidad de hacerlo, porque personalmente creo que lo que puede restablecer la economía de nuestro país es la parte de la agricultura. Acá en Manabí, el prefecto de la provincia, por el cual damos gracias, está haciendo bastante trabajo en el área rural, haciendo vías de acceso, puentes. Está muy empeñado en el sector de la agricultura. Yo creo, hermanos, firmemente que es lo que va a poder ayudar a restablecer la economía del país. Así que oremos, dando gracias también al Señor, pero oremos para que Él siga cuidando nuestra tierra, haciendo producir la tierra, y que el gobierno, que ya pronto está a salir y vendrá otro gobierno, tenga muy en cuenta esto. El petróleo pronto va a acabar, pero amado, la agricultura, nosotros tenemos una tierra que Dios ha tenido misericordia, muy bendecida. Tenemos 4 regiones ricas, riquísimas en productos. Bueno, nuestra región insular es más turística que de productividad agrícola, pero no obstante el resto de nuestro país es muy rico. Dios ha tenido misericordia. Así que, hermanos, vamos a orar en este segundo tiempo por nuestro país, específicamente por las exportaciones y el fruto de la tierra. Señor, una vez más agradecidos contigo por habernos dado esta tierra en donde tú nos has permitido nacer. Te agradecemos por nuestro país, que tristemente nosotros mismos los ecuatorianos no lo hemos valorado. Valoramos otras naciones, nos apasionamos por las cosas y hasta por los productos de otras naciones, y no vemos lo que está a nuestro alrededor, una nación tan rica que tú nos has dado. Queremos, Señor, pedirte que tú continúes haciendo crecer el fruto necesario de la tierra para sustentar a las familias del país y también para restablecer la economía de nuestra nación. Oro desde ya por el gobierno, Señor, que tú pondrás, y que tenga bien en cuenta que la riqueza del país está en la agricultura. Aprovecho para agradecerte por las diversas autoridades que han tenido visión de esto y se están preocupando por el sector campesino, tan olvidado, simplemente usado para las campañas, pero posteriormente dejado. Pero hoy en día muchas son las autoridades, empezando por el prefecto de nuestra provincia de Manabí, Leonardo Orlando, por el cual te agradecemos, y te pedimos que le sigas dando esa visión para sustentar, desarrollar el sector agrícola de nuestra provincia. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que asimismo todas las autoridades de nuestro país se enfoquen en la agricultura, hacer caminos de acceso, canales de riego, de tal manera que la tierra produzca. Oro también para que los campesinos, los agricultores, sean prudentes con la tierra, haciendo respetar los ciclos de tal manera de que ella misma pueda seguir produciendo lo necesario
para que las semillas den el fruto a su tiempo. Señor, gracias por el crecimiento en la exportación del cacao y algunos derivados allí. Gracias, Dios, por lo que tú en tu misericordia has hecho, de tal manera de que nuestro país, que tiene que luchar con una moneda que no es nuestra, no obstante, Padre, hemos podido ver tu fidelidad y tu misericordia. Señor, bendice una vez más nuestra nación. Señor Jesús, salva al Ecuador, sana al Ecuador. Señor Jesús, ten misericordia de nuestra nación, que tu gracia y tu favor se puedan hacer presentes en esto que te estamos pidiendo, de hacer crecer el fruto de la tierra. Te damos gracias, Padre amado, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este tercer tiempo, amados, vamos a orar por el sustento económico de los pastores, de los ministros encargados y demás siervos del Señor, que como usted sabe, se han estado alrededor de 7 meses las congregaciones cerradas. Y bueno, hay muchos pastores, ministros encargados que no se les ha podido dar el sustento. Aún, amados, nosotros como Iglesia Nacional, que se hacían los aportes para ayudar a las obras por motivo de toda esta situación, porque como usted sabe, la Junta Directiva Nacional, encabezada por nuestro querido pastor David Mutre Ruiz, se tomó la decisión de exonerar los meses de abril, mayo y junio a las congregaciones con los aportes que hacemos para el sustento de estas obras, de estos pastores y ministros encargados de obras pequeñas. Y por tanto, durante ese tiempo no se les pudo dar esa asignación. Y eso hablando solamente de lo que hacemos como Iglesia Nacional. ¿Y qué de las otras comunidades, de las otras congregaciones? Sabrá usted que la mayoría de pastores fueron reducidos sus salarios a un 30, 40 y hasta el 50%. Y todo eso afectó la economía, pues sabe usted muy bien que por lo general no por lo general, hay excepciones, ¿no? Por lo general la gente vive sin presupuesto. Es una gran falencia en el área pastoral. Son muy pocas las excepciones de que nos manejamos por presupuesto, y ahí me incluyo, manejarnos por presupuesto. Y aún manejándome por presupuesto, no ha sido nada fácil, amado, pero el Señor ha sido fiel. Y les animamos a ustedes, a cada uno de ustedes, que sean fieles, sean fieles. Quiero decirles algo. No es que estamos nosotros como pastores pidiendo, miren, amados hermanos, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, envíenlas. No. Porque el Señor nos va a sustentar independientemente de lo que usted haga o no haga. Él nos ha llamado y Él nos ha prometido que Él es nuestro sustento, nuestra provisión, y en eso confiamos. Esto aquí es por usted, por su mayordomía. Porque la mayordomía bíblica, quien no ejerce una mayordomía bíblica, está mostrando que hay un problema en el corazón, que hay algo que le posee, y ese es el asunto del dinero. Así que le animamos para que ustedes comiencen a tener una mayordomía bíblica. Y es bueno empezar haciendo un presupuesto, pues la Biblia enseña que solo no se sienta primero y calcula los gastos para ver si puede edificar la casa que quiere edificar. Es decir, hay que hacer un presupuesto, hay que ponerse a pensar, a calcular todas las cosas. Cuando hacemos eso, pues el Señor nos bendice. Así que, pero no es la realidad de todos, amados. Hay muchos pastores, nuevamente, que no reciben el sustento y que están pasando necesidad. Entonces vamos a orar con esto y no solamente a pedir que Dios les provea. ¿Cómo Dios les va a proveer? No va a llover dinero del cielo, amados. Dios lo hace a través de nosotros.
Quizás deberíamos orar para que Dios mueva nuestros corazones a ser fieles, de tal manera que los pastores, los ministros encargados puedan tener el sustento. Oremos en esa dirección entonces. Señor, ahora queremos rogarte, no tanto por el sustento económico de los pastores y ministros encargados y demás siervos tuyos, porque Señor, tú has prometido sustentarlos. Tú has prometido, Señor, proveernos. Queremos orar para que tú muevas los corazones de aquellos que retienen lo que a ti te pertenece. Algunos lo retienen por avaricia, otros lo retienen por ansiedad, pues no saben qué les vendrá mañana y dicen, no puedo hacer con esto. Otros lo retienen por incredulidad, otros, Señor, por rebeldía. En fin, hay tantas motivaciones por las cuales se lo hace. Oramos, Señor, para que tus hijos vengan a tu palabra y tú les muestres, les enseñes lo que es una mayordomía bíblica. Señor, cuando ejercemos una mayordomía bíblica, no tiene por qué faltar, pues tu palabra dice que tú bendices la mano diligente. Y es triste, Señor, ver que hoy en día pastores, ministros encargados y demás siervos tuyos que están dedicados 100% de su tiempo a la obra tuya, a cuidar, a pastorear, a predicar la palabra. Y no es que se nos paga por eso. Eso lo hacemos, Señor, aun cuando nuestros salarios sean cortados, reducidos. Lo seguimos haciendo, los pastores siguen predicando, Señor, pero obreros dignos de su salario, tienen familias, y oramos para que la iglesia sea movida, Señor, por ti, no por imposición. Yo no creo, Señor, que la obediencia impuesta o poniéndoles temor, usando lenguaje de manipulación, y hasta usando textos bíblicos para causar miedo, pavor. Si bien es cierto, eso durará por un poco tiempo, pero esas cosas no cambian el corazón, Señor. Más bien mi ruego a ti es que tú les muestres y a través de la inspiración, por inspiración, comiencen a vivir la mayordomía bíblica. Sean impulsados por tu Espíritu a obedecer, Señor. Como dice tu palabra y hemos leído, conforme a la esperanza del Evangelio que nos ha sido revelada. Señor, ponemos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en este cuarto tiempo de oración vamos a orar por la disminución de contagios en nuestro país. Oremos que las personas respeten este programa Yo Cuido de Mí. Oremos para que las familias permanezcan unidas, para que se protejan los unos a los otros, se cuiden. Oremos también para que no caigamos ni en el pánico, ni tampoco en la laxitud, ¿sí? De decir, bueno, esto ya pasó, sabemos que el COVID no se ha ido. Si bien es cierto, la OMS dice que ya es una cuestión endémica, es decir, siempre va a estar con nosotros, como está el virus de la gripe, como está el virus del SIDA, entre otros, hasta que se desarrolle una vacuna, pero no obstante tenemos que seguir siendo prudentes. La Biblia dice que el sabio examina todas las cosas y toma la mejor decisión, y que el prudente es diligente en su camino. Así que es importante la prudencia en este tiempo. No el pánico, no la laxitud, la permisividad. Prudentes, tratar de mantener el equilibrio en estas cosas. Seguir las medidas de bioseguridad y pues de esa manera disminuirán los contagios en nuestro país. Vamos a orar entonces pidiendo a nuestro Dios esto. Señor, tú sabes que ya en nuestro país terminó el estado de excepción
Ya la mayoría está viviendo en esa nueva normalidad, desempeñando sus labores de trabajo. Algunos todavía están en teletrabajo, entre otras cosas, pero la mayoría ya están desarrollando una vida como se la tenía antes, eso sí, con las debidas precauciones. Pero Señor, también, lastimosamente, el ser humano necesita de leyes para refrenarse. Y cuando ya no hay estas leyes, se desenfrena. Y ya no hay, Señor, estas multas, cárcel, entre otras cosas, por desobedecer. Y por tanto, la gente cae en el desenfreno y vamos a tener una mayor cantidad de contagiados en nuestro país y, como siempre, vamos a exponer a los más vulnerables. Te rogamos, Señor, que tú nos des prudencia, que nos des conciencia del otro, que tengamos en cuenta que al cuidar de mí, cuido de los otros, y cuando las otras personas cuidan de los míos. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des a cada ecuatoriano ese sentido de pertenencia hacia el otro. Esto no se trata de una cuestión de individualismo o egoísmos tontos. Esto tiene que ver con toda la comunidad. Esto tiene que ver con toda la nación. Señor, hemos tenido mucho más de muertes de lo que dicen las cifras oficiales. Eso no es verdad. Son muchos, son miles los que han partido. ¿Cuántas personas productivas han partido? ¿Cuánta sabiduría de los años se nos ha ido? ¿Cuánta alegría de los jóvenes y niños también se nos ha ido? ¿Cuánta ciencia, Señor, y profesionalismo de nuestros médicos han partido? Que tengamos bien en cuenta esto. Oramos para que las familias permanezcan unidas. Oramos, Señor, para que podamos haber aprendido en medio de este tiempo que hemos vivido que lo más importante son las personas y no los recursos que tenemos. A ser más conscientes de nuestra fragilidad humana y a ser más dependientes de ti, el eterno y soberano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por último, amada iglesia, ya estoy hablando, no sé cómo, vamos a orar por todo el personal que labora en la Oficina Nacional. Y damos gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos de la Oficina Nacional, del Departamento de Comunicación, por todo el trabajo que ustedes hacen, que ustedes desarrollan. Sepan los amados que todo lo que hemos estado durante estos días, cada video, cada cosa que sale, cada día, cada tiempo de oración, nosotros lo único que hacemos es ponernos ante una cámara y orar y dar el devocional y todo lo que usted nos ve haciendo acá. Pero todo el trabajo de subir, de editar y de todas estas cosas lo hace el Departamento de Comunicaciones. Ahí está Margarita, Dios bendiga tu vida. Tenemos a Mayerly, tenemos a Sarita, tenemos a nuestros hermanos del Departamento Contable, tenemos al Departamento de Educación Cristiana, tenemos el Departamento de Misiones, tenemos, amados, el CONADET, tenemos a Ángel, tenemos a NAFE y todo ese personal, amados, que está día tras día trabajando para la expansión, para el desarrollo de la Alianza Cristiana y Misionera. Es una bendición pertenecer a una familia. Si hay algo, amados, lo que me he dado cuenta durante este tiempo es la bendición de lo que es ser iglesia. Así que vamos a orar por el personal que labora, por las asociaciones, para que Dios les guarde y también para que Dios los cuide en todo sentido.
También sepan ustedes que todo el personal de la Oficina de la Iglesia Nacional fue reducido en su salario, y ellos han estado trabajando a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Yo siempre suelo decir algo, ¿no? Hay gente que es empleada y otra gente que es colaboradora. ¿Cuál es la diferencia? El empleado trabaja conforme a su tiempo y a lo que se le delegó. Si son 8 horas, si son 4 horas, son 5 horas. Pero el colaborador trabaja más allá. El colaborador trabaja por inspiración. El empleado trabaja por obligación. El colaborador es dinámico. El empleado es estático. Hace su labor y punto. No hace más. No mira por el otro. Y una de las grandes bendiciones que nos ha compartido el pastor David Mutre, que ha estado al frente de la Iglesia Nacional por 12 años, es que en las oficinas de la Iglesia Nacional todos allí son colaboradores, trabajan a tiempo y fuera de tiempo, y vamos a dar gracias a Dios por su vida y orar por ellos y sus familias. Señor, queremos darte gracias por todo el personal de la oficina de la Iglesia Nacional y por todo el trabajo que ellos han realizado durante todo este tiempo. Gracias, Señor, porque son colaboradores y son iglesia. Ellos saben que a quien sirven es a ti. Tienen la bendición de un salario, de que se les pague por algo que anhelan, por algo que es motivado desde su corazón. Te agradecemos por todos y cada uno de ellos, Señor. No voy a mencionarlos por nombres porque puede ser que se me pase uno, pero tú los conoces a todos. Bendícelos, guárdalos, Señor, cuídalos en su salud, cuida a su familia, a sus hijos. Padre, que tu provisión también sea perenne en sus vidas y que ellos puedan ver tu fidelidad en ellos. Ellos también han tenido que ser reducidos en sus salarios, pero no obstante lo han hecho, Señor, lo han aceptado con desafío, con esperanza, en fe y en amor también por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada asociación, por los departamentos de misiones, de educación cristiana. Gracias, Señor, por el CONADET, por todo el trabajo del Seminario Bíblico Alianza. Gracias por nuestra rectora, la hermana Débora de Caro, por el presidente del CONADET, el pastor Freddy Pico. Bendícelos, guíalos, Señor, a todo el directorio del CONADET. Gracias, Señor, por todo lo que ellos están haciendo. Suple todas las necesidades, Padre amado. Dale sabiduría para la buena administración de los pocos recursos, pero que en tus manos son suficientes y más. Señor, ¿qué más decir? Que gracias y que tú los guardes a todos y cada uno de ellos. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, una vez más, que el Señor los bendiga, los guarde, que en este día Él los cubra en cada una de sus actividades, y no olviden glorificar al Señor en todo lo que hagan. Bendiciones y nos vemos, Dios mediante, conmigo el próximo día viernes, si el Señor así nos lo permite. Abrazos, bendiciones.